Mi esposo me abandonó por una secta, y ahora cree que puede volver a nuestra vida. Nunca imaginé que mi vida podría romperse de esta manera. Yo, mujer de 29 años, estaba felizmente casada con Adam durante 6 años, con 2 hijos hermosos de 4 y 5 años. Planeábamos nuestra vida juntos, soñábamos con una casa propia, con ver crecer a nuestros hijos en un hogar lleno de amor, hasta que un día, sin previo aviso, todo se desmoronó. Adam me dijo que quería ser libre, explorar el mundo y dejar a su familia atrás. 3 años de matrimonio, 2 hijos, planes, recuerdos, y de repente, todo desapareció. Me enfrenté a la fría realidad, el hombre con el que compartí mi vida eligió a sus nuevos amigos por encima de mí y de nuestros hijos. Intenté razonar, lloré, incluso propuse abrir temporalmente nuestro matrimonio, pero nada funcionó. Él estaba decidido a irse, y me dejó con una frase que aún resuena en mi cabeza: si estamos destinados a estar juntos, volveré. Y así comenzó nuestro divorcio. Lo peor no fue la separación, fue descubrir que su abandono no tenía nada que ver con insatisfacción, aventuras o necesidad personal, sino con un grupo de hombres que creían que la vida debía vivirse sin ataduras. Adam se dejó convencer por ellos y decidió sacrificar su matrimonio, sus hijos y nuestra familia para encajar. Durante meses, sus visitas a nuestros hijos fueron esporádicas y frías. Poco a poco, desaparecieron por completo. Fue Rachel, una amiga cercana, quien me reveló la verdad sobre su partida. Adam había sido manipulado por un círculo de hombres que promovían la libertad absoluta, y él, cegado por la necesidad de ser aceptado, nos abandonó. Me sentí traicionada, furiosa y devastada, pero también decidida. Sabía que debía levantarme por mis hijos. Contraté ayuda, trabajé más duro que nunca y me aseguré de que mis hijos crecieran rodeados de amor, estabilidad y seguridad. Y así, 3 años después, cuando creí que todo estaba detrás de mí, Adam apareció en la puerta de mi casa, con un enorme ramo de rosas y lágrimas en los ojos, esperando una bienvenida que no iba a recibir. Nunca había sentido tanta mezcla de emociones al mismo tiempo. Allí estaba Adam, de pie frente a mí, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que intentaba parecer arrepentida, pero lo único que sentí fue odio puro. Antes de que pudiera decir algo, cerré la puerta de golpe. Mis hijos entraron corriendo a la casa, y supe que debía protegerlos de la tormenta que estaba por desatarse. Él comenzó a rogarme, a suplicar que lo dejara explicar, que quería disculparse y recuperar su antigua vida, nuestra vida. Cada palabra suya era como sal sobre una herida aún abierta. Adam hablaba de la emoción de viajar, de cómo ahora se sentía vacío, de que finalmente comprendió que había cometido un error. Pero yo sabía la verdad, su regreso no era por nosotros, ni por su arrepentimiento, sino porque su mundo de libertad absoluta ya no existía. Sus amigos, los mismos que lo habían convencido de dejarnos, estaban cambiando sus vidas, y él no quería quedarse atrás. El dolor y la rabia crecían con cada palabra. ¿Cómo podía presentarse después de 3 años de abandono y pretender que todo era simple? Mis hijos no tenían recuerdos de un padre presente, yo era todo lo que conocían. Y ahora él quería volver, como si pudiera borrar los años de ausencia con un ramo de flores y palabras vacías. Le dejé hablar, pero con cada minuto, mi decisión se solidificaba: Adam no volvería. Nunca, grité, cerré la puerta con fuerza y sentí una extraña satisfacción al ver su desconcierto reflejado en su rostro. Mis hijos estaban a salvo, y eso era lo único que importaba. Después de la visita, llamé a mi abogado y a mis padres. Quería asegurarme de que estábamos protegidos, que nadie, ni siquiera Dan, pudiera interferir con la estabilidad que había construido para mis hijos. Y mientras respiraba profundo, recibí una llamada de Rachel. Como siempre, ella estaba un paso adelante, con información que confirmaba lo que ya sospechaba: Adam había regresado por presión social, no por amor. Su regreso era un intento desesperado de encajar otra vez, de recuperar una vida que él mismo había destruido. Mi decisión estaba clara: nunca permitiría que él pusiera en riesgo la seguridad y el bienestar de mis hijos otra vez. La batalla apenas comenzaba, pero esta vez, yo iba a ganar. Lo que escuché de Rachel me dejó sin aliento. Adam no había vuelto por arrepentimiento, ni por amor, ni por su familia. Había vuelto porque su mundo perfecto de aventuras y libertad ya no existía. Sus amigos, los mismos que lo habían convencido de dejarnos, ahora tenían sus propias relaciones, sus propias familias, y él se sintió traicionado por ellos. Durante años, había creído en esa ideología de vivir sin ataduras, de no estar atado a nadie ni a nada. Pero la realidad lo golpeó: esos hombres habían cambiado, habían encontrado amor, compromiso, y Adam, que había sacrificado todo por encajar, ahora se encontraba solo. Su libertad absoluta no era más que un vacío que lo perseguía. Su regreso no era por nosotros, sino por miedo a quedarse atrás. Él quería recuperar la vida que él mismo destruyó, esperando que yo y los niños fuéramos su salvavidas emocional.
Pero yo lo sabía, Adam nunca había pensado realmente en sus hijos. Durante 3 años, había estado ausente, gastando su tiempo y dinero en viajes, hoteles lujosos y la aprobación de un grupo de amigos que lo habían manipulado desde el principio. Lo que más me dolió no fue su partida, sino su arrogancia. Pensó que podía regresar con flores y lágrimas y todo estaría bien. Pensó que podía reescribir la historia sin asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero yo no era la misma mujer que lloró desconsolada frente a él hace años. Había aprendido, había crecido, y había construido un hogar estable para mis hijos. Rachel me contó cómo Adam había tenido una gran pelea con su círculo de amigos justo antes de aparecer en nuestra puerta. Les exigía que lo apoyaran nuevamente, que se disculparan por dejarlo solo en la vida que él había elegido, y ellos se negaron. Adam había perdido su red de apoyo y ahora buscaba desesperadamente volver a lo que él había abandonado, su antigua vida con nosotros. Cada detalle que me revelaba Rachel solo aumentaba mi furia. Todo había sido un juego para él. Un juego cruel que casi destruye a nuestra familia. Y ahora que entendía la verdadera razón detrás de su regreso, mi decisión se volvió inquebrantable. Adam no volvería, bajo ninguna circunstancia. Pero no podía negar que algo dentro de mí se removía. Había pasado tanto tiempo intentando proteger a mis hijos, intentando mantener nuestra vida a flote, y ahora, de nuevo, el fantasma de su presencia estaba frente a mí. La batalla apenas comenzaba, y yo debía prepararme para cualquier movimiento que hiciera. Después de descubrir la verdad sobre Adam, su regreso y sus motivos ocultos, supe que no podía permitir que él volviera a manipularnos. Mis hijos y yo habíamos sobrevivido 3 años sin él, habíamos creado un hogar estable, lleno de amor, y no iba a arriesgar todo eso por un hombre que había demostrado ser incapaz de ser un padre responsable. Llamé a mi abogado de inmediato. Le conté todo, su abandono, sus visitas esporádicas, su reciente aparición en nuestra puerta y, sobre todo, lo que Rachel había revelado sobre sus verdaderos motivos. Necesitaba asegurarme de que ni él ni sus padres pudieran interferir en nuestra vida nuevamente. Mis padres también fueron un apoyo clave. Escucharon cada detalle, me consolaron y me recordaron que había hecho todo lo correcto al proteger a mis hijos. Ellos habían sido testigos del dolor que Adam nos había causado y comprendían que, aunque legalmente podía tener derechos de visita, eso no significaba que debía ejercerlos sin supervisión. Decidí que era hora de tomar acción firme, apelar el acuerdo de custodia y restringir sus derechos. No podía arriesgarme a que, una vez más, Adam decidiera que su libertad o su miedo a quedarse atrás con sus amigos fuera más importante que la seguridad emocional de sus hijos. Presenté la solicitud para terminar o, al menos, supervisar estrictamente sus visitas. Sabía que no sería fácil, que él podía intentar manipular la situación de nuevo, pero ya no tenía miedo de ir a la defensa de mis hijos, y eso significaba que debía ser firme, incluso si él suplicaba o lloraba frente a mí. La sensación de poder y control que sentí al dar este paso fue liberadora. Por primera vez, no estaba reaccionando, estaba actuando. Estaba construyendo un futuro seguro para mis hijos, uno donde nadie podría romper nuestra familia de nuevo, ni siquiera el hombre que una vez prometió amarnos para siempre. Llegó el día de la audiencia. Caminé hacia el tribunal con los niños en la mano, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Cada paso que daba me recordaba por qué estaba allí, para proteger a mis hijos de alguien que nunca estuvo realmente presente en sus vidas. Adam estaba allí, por supuesto. Con esa mirada de lo siento que ya no podía soportar. Intentó razonar, suplicar, prometer cambios. Pero yo lo miré directamente a los ojos y recordé cada lágrima, cada noche en que lo esperé en vano, cada sacrificio que hice para criar a nuestros hijos sola. Mi abogado presentó el caso con firmeza, los 3 años de abandono, la ausencia en la vida de los niños y su reciente manipulación emocional demostraban que Adam no podía ejercer sus derechos sin supervisión. La evidencia era clara, sus visitas no solo eran esporádicas, sino que en el pasado habían causado más daño emocional que beneficio. El juez escuchó atentamente, revisando los documentos, los testimonios y las pruebas. Yo me mantuve firme, consciente de que estaba luchando no solo por mí, sino por el futuro de mis hijos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el veredicto llegó. Adam solo podría tener visitas supervisadas, y solo bajo estrictas condiciones que garantizaran la seguridad y bienestar de los niños. Sentí un alivio enorme. No era venganza, era justicia. Mis hijos tendrían protección y estabilidad, y yo tenía la tranquilidad de saber que nadie podía romper nuestra vida nuevamente. Al salir del tribunal, sostuve a mis hijos cerca de mí y respiré profundo. Ellos eran mi mundo, y ahora su mundo estaba seguro. Adam no tendría más oportunidades de jugar con nuestras vidas. Había aprendido, de la manera más dura, que el abandono tiene consecuencias. Después de la audiencia, sabía que Adam podría intentar una última vez acercarse a mí y a los niños. Pero esta vez, yo estaba lista para enfrentar la verdad sin titubeos. No había espacio para dudas ni arrepentimientos, él había elegido su camino, y yo había elegido proteger a mis hijos.
Un par de días después, Adam intentó contactarme nuevamente. Esta vez no había rosas, ni lágrimas fingidas, ni súplicas. Solo llamadas, mensajes y la expectativa de que yo cediera. Me senté frente al con firmeza y le dije lo que había estado pensando durante años. Adam, tus hijos no te necesitan para sobrevivir emocionalmente, y yo no permitiré que vuelvas a manipularnos. Tu ausencia nos enseñó que podemos ser fuertes, felices y completos sin ti. No eres la autoridad en nuestra familia, yo sí. Su rostro se tornó blanco, incrédulo. Probó disculparse, prometió cambiar, juró que esta vez sería diferente. Pero yo no podía escuchar nada de eso. Cada palabra era un eco de las traiciones pasadas, y ya no tenía fuerza para soportarlas. Le recordé todo, su abandono, los años que perdió con los niños, las promesas rotas, la ideología absurda que lo llevó a dejarnos. Cada palabra que pronunciaba era un muro que levantaba entre él y nuestra familia. Finalmente, Adam entendió algo que nunca había comprendido: no podía forzar su lugar en nuestras vidas. No sin ganarse la confianza y demostrar un compromiso real. Y aunque ahora podía visitarlos bajo supervisión, esa era su única oportunidad de estar presentes, y solo bajo mis condiciones. Al final, me di cuenta de algo poderoso: no necesitaba su aprobación ni su amor para sentirme completa. Mis hijos eran mi mundo, y había reconstruido nuestra vida de tal manera que ningún hombre podría romperla otra vez. Después de la confrontación final y la decisión del tribunal, por fin pude respirar tranquila. La tensión que había dominado mi vida durante años comenzó a disiparse. Mis hijos y yo estábamos finalmente libres de la incertidumbre, del miedo y de la manipulación de Adán. Cada mañana me despertaba y sentía una gratitud silenciosa por la vida que habíamos construido. Mis hijos reían, aprendían y crecían en un hogar seguro y lleno de amor. Las noches de insomnio por preocupaciones sobre su padre desaparecido se convirtieron en noches donde podía disfrutar de su inocencia, de sus abrazos y risas. Trabajaba duro, sí, pero ahora lo hacía con propósito. Todo mi esfuerzo tenía un sentido claro: garantizar que mis hijos tuvieran oportunidades que Adam no se molestó en brindar. Cada pequeño logro mío era una victoria compartida con ellos. Incluso mis relaciones con los demás se fortalecieron. Mis padres, que siempre me apoyaron, se convirtieron en aliados clave. Rachel seguía siendo una fuente invaluable de apoyo y consejo, alguien que me recordó que la verdad siempre sale a la luz y la justicia siempre encuentra su camino. Aprendí a confiar en mí misma más que nunca. Ya no dependía de un hombre que había elegido abandonarnos, mi fuerza venía de mis decisiones, de mi perseverancia y, sobre todo, de mi amor inquebrantable por mis hijos. Y aunque Adam todavía tenía derechos de visita supervisados, eso no significaba que gobernara nuestras vidas. Cada encuentro estaba cuidadosamente planeado, protegido y observado para asegurar que no pudiera causar daño emocional alguno. Mis hijos crecían con la certeza de que su madre estaba allí, siempre, y que su bienestar era la prioridad absoluta. Por primera vez en años, sentí que habíamos dejado atrás la tormenta. Y aunque el pasado siempre sería parte de nuestra historia, no dictaría nuestro futuro. Mis hijos y yo estábamos listos para escribir nuestra propia vida, una llena de amor, seguridad y felicidad, sin la sombra de quien alguna vez nos abandonó. Con el tiempo, mis hijos y yo comenzamos a vivir sin miedo a que el pasado nos alcanzara. Cada día era una oportunidad para fortalecer nuestra familia, para enseñarles valores sólidos y mostrarles que el amor verdadero no siempre viene de quien promete estar, sino de quien actúa día a día para protegerlos. Decidí mudarme a un lugar más cómodo y espacioso, un hogar que reflejara nuestra independencia y estabilidad. Mis hijos ahora tenían espacio para jugar, estudiar y crecer, y yo podía sentirme segura sabiendo que cada rincón de nuestra casa era un refugio contra cualquier intento de Adán de interferir. En el trabajo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. No solo había duplicado mis ingresos, sino que también había ganado respeto y reconocimiento por mi dedicación y profesionalismo. Cada logro era un recordatorio de que podía construir una vida plena, sin depender de nadie más, y que podía ofrecerles a mis hijos un futuro sólido y seguro. Mientras tanto, Adam intentaba mantenerse al margen. Sus visitas eran supervisadas y limitadas, y aunque en un principio trató de recuperar su antiguo control, pronto comprendió que no podía imponer nada. La libertad que él había buscado a costa de nuestra familia se había convertido en un vacío para él, mientras que nosotros habíamos aprendido a valernos por nosotros mismos. Aprendí a celebrar cada pequeño logro y cada sonrisa de mis hijos, recordando que la verdadera felicidad no depende de quienes nos fallaron, sino de lo que hacemos para construir nuestro propio mundo. Cada día que pasaba sin la manipulación de Adán reforzaba mi confianza y me mostraba que podíamos ser completos, felices y fuertes, solos o juntos como familia. Con el tiempo, quedó claro que Adán tendría que aceptar la nueva realidad. Sus intentos de acercarse o manipularnos se habían reducido al mínimo, y cualquier interacción ahora estaba estrictamente supervisada. Su presencia ya no dictaba nuestras emociones ni nuestro ritmo de vida. Mis hijos y yo habíamos recuperado el control total de nuestra historia.
Cada visita supervisada servía como recordatorio de lo que habíamos superado. Mis hijos podían disfrutar de momentos con su padre sin sentirse confundidos ni inseguros, mientras yo vigilaba de cerca, asegurándome de que su bienestar emocional nunca fuera comprometido. Por primera vez, la idea de un padre ausente se transformó en una presencia segura y regulada, sin riesgos para ellos. Mientras tanto, Adam empezó a comprender, finalmente, que no podía volver a la vida que abandonó. Su mundo de aventuras y libertad ya no era una excusa, ahora había responsabilidades que había descuidado por años y consecuencias de sus decisiones que debía enfrentar. Cada intento de recuperar lo perdido se encontraba con un muro firme, yo, sus hijos y la estabilidad que habíamos construido. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte. Había dejado atrás el dolor, la frustración y la traición, y lo había reemplazado por confianza, independencia y amor incondicional por mis hijos. Lo que alguna vez fue un caos, ahora era un hogar lleno de paz, seguridad y risas. Finalmente, comprendí algo que me liberó completamente: no necesitaba que Adam cambiara para ser feliz ni para criar hijos completos y seguros. Nuestra vida ya no dependía de él, habíamos sobrevivido a su abandono y habíamos florecido. Y esa era, sin duda, la victoria más grande de todas. Tras meses de seguimiento y supervisión, decidí tomar acciones legales finales para garantizar que Adam nunca pudiera poner en riesgo la estabilidad emocional de mis hijos. Presenté formalmente la solicitud para limitar sus derechos de visita, asegurándome de que cualquier interacción estuviera completamente supervisada y regulada por mí. El tribunal escuchó cada detalle: los años de abandono, la manipulación emocional, su regreso motivado por presión social y no por amor. Cada argumento que presenté estaba respaldado por evidencia y testimonios, y el juez reconoció que la prioridad debía ser el bienestar de los niños. El veredicto final fue claro: Adam solo podía tener visitas supervisadas, y cualquier intento de eludir las reglas sería sancionado. Mis hijos tenían ahora la garantía de crecer en un entorno seguro, estable y lleno de amor, sin temer que su padre ausente interfiriera en sus vidas. Ese día, mientras salíamos del tribunal, sentí una mezcla de alivio y triunfo. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, y lo más importante, mis hijos podían experimentar una infancia completa y segura. Adam había tenido su oportunidad de regresar, pero su pasado había hablado por él, y ya no tenía poder sobre nosotros. Finalmente, entendí que la verdadera fortaleza no está en esperar que otros cambien, sino en tomar control de nuestra propia vida y proteger a quienes amamos. Mis hijos y yo habíamos sobrevivido a la tormenta, y ahora nuestra familia podía florecer sin sombras del pasado. Y así, con la justicia de nuestro lado y la seguridad de mis hijos garantizada, cerré la puerta a Adam para siempre, no con odio, sino con la paz de saber que habíamos ganado. Nuestra familia, aunque diferente a la que una vez imaginamos, era completa, fuerte y feliz. Con Adam definitivamente fuera de nuestras vidas, mis hijos y yo comenzamos a vivir plenamente. Cada día era una oportunidad para reír, aprender y fortalecer los lazos que habían sufrido tanto durante años. Por primera vez, sentí que podíamos respirar sin miedo ni incertidumbre, que nuestro hogar era realmente nuestro. Reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. La traición, la manipulación y el abandono podrían haber dejado cicatrices profundas, pero también nos habían enseñado resiliencia, fortaleza y la importancia de la familia que elegimos cuidar. Mis hijos me habían mostrado una vez más que el amor verdadero no depende de la presencia de alguien que promete estar, sino de quienes actúan con responsabilidad y constancia. También aprendí que mi felicidad no depende de nadie más. Adam nunca tuvo derecho a controlar nuestras emociones ni nuestro futuro, y ahora eso estaba completamente claro. Cada logro mío, cada sonrisa de mis hijos, cada día que pasábamos seguros y unidos, era una victoria que él nunca podría arrebatar. Nuestra vida ya no giraba en torno a su ausencia o sus intentos de regresar. Estábamos enfocados en nosotros, en crecer juntos, y en construir recuerdos que nadie podría destruir. Finalmente, comprendí algo poderoso: la familia no siempre se define por quién estuvo presente, sino por quién se queda y actúa con amor y compromiso. Y yo, mis hijos y nuestras decisiones diarias, éramos la prueba viva de ello. Nuestra historia, aunque marcada por dolor y traición, terminaba con fuerza, amor y un futuro brillante, porque habíamos aprendido a levantarnos, protegernos y seguir adelante sin depender de quienes nos fallaron. Hoy miro a mis hijos y siento una mezcla de orgullo, alivio y amor que ninguna traición ni abandono puede empañar. 3 años de ausencia, de dolor y de dudas quedaron atrás, porque juntos reconstruimos nuestra vida, nuestra familia y nuestra felicidad. Adam pudo haber regresado con lágrimas y promesas, pero aprendí que las palabras sin acciones no significan nada. Lo que realmente importa es quién se queda, quién protege y quién actúa con amor. Mis hijos nunca más tendrán que aprender sobre la vida a través de la ausencia de su padre, tendrán una madre que lucha, que los guía y que nunca los abandona. Nuestra casa ya no es solo un techo sobre nuestras cabezas, es un refugio seguro, lleno de risas, juegos y momentos que jamás serán arrancados por nadie.
Cada logro, cada abrazo y cada sonrisa es un testimonio de nuestra fuerza y resiliencia. Y así, mientras cierro este capítulo de nuestra historia, sé que hemos ganado algo mucho más valioso que la venganza o la justicia legal. Hemos ganado la certeza de que podemos ser felices, completos y libres, sin depender de quienes nos fallaron. Nuestra historia termina con un mensaje claro: la verdadera familia es la que lucha, protege y permanece. Y nosotros, mis hijos y yo, somos la prueba de que el amor, la perseverancia y la fuerza de voluntad pueden superar cualquier abandono. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.